En vez de hablar mucho cuando se va el profe, no habla nadie, che. Es que yo tengo parlante donde queda todo grabado, así que los que hablen... Bueno, entonces, abramos nomás el PowerPoint, que es sobre Lucas. ¿Sí? Padre Juan Manuel, La diapositiva, sí. yo un segundito que te quería hacer una pregunta, porque me quería acordar de ese cuento que relataste en uno de estos, de este curso, que no me acuerdo cómo es el remate final de lo que dice el sabio en relación a los milagros. Porque cuando le preguntan, milagro, para los humanos es esto, para los hombres es esto. ¿Cómo era? Porque se lo estoy diciendo a mi hijo. El cuento es de Anthony de Melo. Si lo buscas lo vas a encontrar. Pero el remate es así. El novicio, eso de novicio lo inventé yo. El muchacho que lo atiende le dice, para ustedes milagros es cuando Dios hace la voluntad de algún hombre. En cambio, para nosotros, milagros es cuando el hombre hace la voluntad de Dios. Anthony de Melo, lo vas a encontrar. Bueno, vámonos más. Perfecto. Listo, gracias. Es algo que nosotros ya hemos visto, la diapositiva número 1. Del genio no, porque él falta, tenía otros entretenimientos, entonces él no viene a clase. Bueno, ahí tenemos, ya hemos hablado de la fuente Q, Marcos, Mateo. Hoy nos toca Lucas y la semana que viene, Dios mediante, Juan. En la diapositiva 2 ya hemos visto también este esquema, es un esquema útil para tener en cuenta. En la 3, ahí vemos la historia de la redacción. La vida de Jesús, la predicación de los apóstoles, las primeras comunidades, los hechos y los dichos, y Marcos como fuente de Mateo y de Lucas en lo narrativo, Q como fuente de Mateo y de Lucas en lo discursivo, en lo que coinciden Mateo y Lucas, ¿sí? Esta es la teoría de las dos fuentes, ¿no? Que la fuente tanto de Mateo como de Lucas es Marcos y Q. Bueno, eso ya hemos hablado. Y la semana pasada habíamos mostrado este esquema, que Lucas, además de tener como fuente narrativa a Marcos y a Q, tiene elementos propios. ¿Sí? Por ejemplo, los pastorcitos, eso es un relato de Lucas que no está en Mateo. Entonces, las fuentes de Lucas son Marcos en lo narrativo, en lo discursivo que coincide con Mateo es Q, pero también tiene relatos propios, ¿sí? Entonces, bien. En la diapositiva 5, cuando empezamos esto, dijimos, ¿por qué Marco escribió el Evangelio? Bueno, porque se murieron los primeros testigos. La semana pasada nos preguntamos, ¿por qué Mateo escribió el Evangelio? Vamos a la diapositiva 7, y respondíamos porque Mateo se da cuenta que Marcos hay temas que no los tocó, como el nacimiento, las apariciones. Entonces Mateo agrega 2 capítulos para el nacimiento, 1 capítulo para las apariciones y 5 discursos. Y miren que el primero, el de la Sermón de la Montaña, son 3 capítulos. O sea que es muchísimo lo que le agregó Mateo. Si ahora nos preguntamos, ¿por qué Lucas escribe un nuevo evangelio? Ya existiendo Marcos y Mateo, vamos a la diapositiva 8. Bueno, Lucas agrega 28 capítulos. Agrega hechos. No se puede hablar de Jesús sin hablar de la iglesia. Entonces, Jesús no es un ángel, no es algo que está en el cielo, ¿no? Entonces, es imposible hablar de Jesús sin hablar de la iglesia. Entonces, él incorpora el tema de los hechos de los apóstoles.
son 28 capítulos. Evidentemente. Padre, ¿y por qué se separa? ¿No pudo haberse juntado como el Evangelio de Lucas únicamente? Lucas y Hechos. No. Bien, la pregunta es muy buena. No hay ningún indicio, ningún testimonio de ninguna forma que hayan sido un único libro, capítulo 1, capítulo 2. No, siempre existieron separados. Hay una unidad intrínseca. Lucas es un retórico, de paso eso se lo decía Blunda. Lucas es un retórico y típico de los retóricos es escribir las obras en 2 volúmenes. Entonces Lucas ha escrito 2 volúmenes, pero cuidado, cuando escribe el Evangelio están pensando en los hechos, y cuando escribe los hechos se está acordando del Evangelio. O sea que la obra es autónoma cada texto, pero hay una unidad fundamental, ¿sí? Entonces, nosotros lamentablemente casi no vamos a poder decir nada del libro de los Hechos, ¿no? Pero ciertamente es que Lucas tenía motivo para escribir. Diapositiva 9. Estas afirmaciones son muy pobrecitas y no hay que tomarlas muy en serio. Son las primeras orientaciones. Mateo, el Evangelio para los judíos, Lucas para los paganos. Esto es muy revisable, muy criticable, pero para arrancar, tener esas pistas orienta. Entonces vamos al contexto histórico, después vamos al contexto literario y contexto teológico. Viendo esas 3 claves, nos damos por hecha la clase. Si queda tiempo para más, aprovecharemos. Bueno, diapositiva 12. Lo bueno de Lucas, que Lucas se caracteriza por escribir un prólogo, pero lo que hoy sí significa un prólogo. Lucas escribe un prólogo, eso no lo tenemos en los otros evangelios. Bueno, alguien que lo quiera leer, y acá está la clave histórica de Lucas, ¿sí? Alguien que quiera leer esa diapositiva 12, por favor. Leo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su origen, por su orden, ilustre Teófilo, para que conozca la solidez de las enseñanzas que has recibido. Bien, acá está todo el contexto histórico de Lucas, por eso es importante. Yo destaco algunas palabritas en amarillo. Lucas empieza con una fórmula que es casi despectiva. Muchos han intentado, pero no lo han logrado. Arranca con una fórmula un poco despectiva. Probablemente se está refiriendo a algo de Marcos, probablemente se está refiriendo a algo de Q, a Mateo no lo conoció, y algún otro escrito que no conocemos, ¿no? Pero Lucas arranca una fórmula despectiva. Y si ya Marcos escribió, evidentemente esto es después del año 70. Ahora él dice que él consultó a los testigos oculares. Luego él no es testigo ocular. A veces vieron todavía los catequistas enseñan que los 12 apóstoles iban con Jesús y iban tomando nota. Y por eso son fieles y veraces porque estuvieron con Jesús. Lucas está claro que Lucas no fue un testigo ocular. Lucas es segunda o tercera generación cristiana. Entonces él ha tenido que consultar a aquellos que fueron los testigos oculares. O sea que Lucas año 80, 90. Nosotros vamos a ubicar en torno al año 90, pero entonces casi tercera generación cristiana. Padre, ¿y Pablo de Tarso, qué año es? Pablo escribe la primera carta en el 49, primera Tesalónica, y parece que muere en torno al año 60. Recuerden que los grandes líderes... los grandes líderes han muerto en el año 60. Pedro, Pablo, Juan y Santiago, los grandes líderes, día más, día menos, no decimos exactamente el año 60, pero es una forma, ¿sí? Esa es la primera generación cristiana, ya Marcos es la segunda, y aquí estamos casi en la tercera, ya generación cristiana. Esto es muy tardío. No, no conoció nada, vivió en Grecia,
no conoce Palestina, por eso se equivoca mucho con los lugares, muchas costumbres él no las conoce, ¿no? Bien, entonces, imagínense que ustedes tengan que hablar sobre Garibaldi. ¿Lo tienen a Garibaldi? Pero ustedes de Garibaldi han escuchado hablar de las abuelas, o sea, El de la es algo que marcha. les queda... ¿Cómo? El de la Claro, pero marcha. claro, pero les ha quedado lejos, ¿no es así? Hablar sobre Garibaldi. Bueno, Lucas tiene que hablar sobre Garibaldi, más o menos así. No saben dónde vivió, cómo era el clima, nada de esas cosas. Y son las abuelas los que le han contado algo sobre el personaje, ¿sí? Bien. Ahora, el verbo es importante, investigado. En griego, investigar se dice historia, o al revés, historia significa investigar. Entonces Lucas se está presentando como un historiador. Marcos es un querigma, Mateo una catequesis. Acá tenemos un historiador que nos va a hablar de la historia de la salvación. Historiador en el sentido de la retórica, Aristóteles antiguo, no en el sentido moderno. En el sentido moderno, la historia comienza con Vico en el Renacimiento y la historia es documentalista. Hoy en día, si alguien escribe un libro de historia, se supone que al pie de página nos llena de citas de los documentos de dónde sacó tales relatos, ¿sí? Hoy la historia nuestra moderna es documentalista. No, en el mundo antiguo no existía ese concepto. Si nadie sabía escribir, así que la historia no es en el sentido moderno, es en el sentido aristotélico, que siempre es encomiar al héroe, ¿no es así? No es el dato objetivo, ¿sí? Vieron los grandes generales en la Odisea, no, en la Ilíada, cuando exhortan a la tropa y son largos discursos. ¿Había algún grabador ahí para registrar el discurso? No. Fíjense los hechos de los apóstoles. ¿Vieron Pedro y Pablo y Santiago? ¿Vieron los largos discursos? ¿Se acuerdan de uno por lo menos? Son largos. ¿Quién estaba ahí con un grabador para registrar lo que decía? No, los discursos son editoriales del autor y ponen en boca el autor. Ahí están más bien las ideas de Lucas más que las de Pedro. Pero esto es la historia universal, no es que los judíos, no se la querían contar. Quien vea la historia universal, ya dije, la Ilíada, la Odisea, Homero, qué sé yo, Virgilio, el que a ustedes se le ocurran, eso era la historia. Entonces, no inventan de la nada, pero a veces, cuando uno dice, ¿y estos militares? O sea, ustedes no sé si han visto las vidas paralelas de Plutarco, ¿no? Y estos militares con sus largos discursos, ¿quién los registraba? ¿Quién tomaba nota, no? Y son larguísimos. No, bueno, entonces, más bien, hoy se dice, son las editoriales de los autores, ¿no? Pero bueno, entonces, lo que quiero decir, pero es un historiador. El tema de Lucas es la historia de salvación. No es una biografía. Biografía es la historia de un individuo. Esto es la historia de un pueblo, de una nación. O sea, no es una biografía, este es un historiador. En el sentido de la retórica. Y dice, te lo has querido escribir por su orden. Acá hay que traducir así, por mi orden. Lucas va a ponerle cierto orden a los datos. Él va a hablar de la historia, pero la va a estructurar y él tiene un esquema de la historia. Y a veces va a subordinar los datos en función de su esquema. Ya lo veremos. Esa es la estructura literaria. Ilustre Teófilo. Ilustre da a entender, a ver, en el mundo antiguo existen los mecenas. El mecenas es el que financia la obra de un poeta. Escribir lleva mucho tiempo, es caro, yo necesito esclavos, una pileta de natación, la cocinera, la lavandera. Entonces los mecenas invitaban a su casa a tal poeta, a tal intelectual, para que escribiera. Y entonces a veces lo tenían un año viviendo o más, ¿sí? Y, entonces el mecenas es el que financia económicamente la obra. Probablemente este Teófilo sea un mecenas de Lucas, probablemente. Ciertamente que
en la comunidad de Lucas predomina gente con buena situación económica. Dijimos que en la comunidad de Mateo son pobres, ¿se acuerdan? Indocumentados. En Lucas parece que predomina la gente con buena situación económica. Yo suelo decir en broma en los cursos, Lucas escribe para Urca. ¿La tienen a Urca? Barrio Urca. Claro, Lucas escribe, vos, Santiago, ¿sabés qué es Urca? Uno de los barrios humildes de Córdoba. ¿Uno de los barrios? Humildes, pobres, No, el más caro que hay. ¿no? No, Ah, claro. Cuando yo era niño era el Cerro de las Rosas un lugar caro. Ahora es Urca. No. Entonces, bien. Entonces, Lucas escribe, ¿cómo que se llama? Para Urca, para los cristianos de Urca. No decimos que no haya pobre, decimos que predomina la gente con buena situación económica. El nombre Teófilo está muy divulgado, es un nombre griego que significa el que busca a Dios, el que ama a Dios. Acá probablemente es solo un nombre simbólico. Lucas está dedicando la obra a todos aquellos que seguimos buscando a Dios o que amamos a Dios. Esa es una excelente interpretación que no va reñido con el decir que tal vez existió un tipo de carne y hueso que se llamaba Teófilo. No está reñido decir, existió un tal Teófilo que le financió la obra a Lucas, pero por otro lado, la intención de Lucas puede ser que está destinada a los que quieren leer su obra, ¿no? Bien. Y yo estaba haciendo tiempo hasta que llegara Viviana, y entonces, y al final termina la introducción. Estamos en la diapositiva 12, Viviana. Diapositiva 12. No, padre, antes, ¿eh? Ah, bueno. Bien. Entonces, la última palabra que destaco es para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. O sea, si Marcos decimos que es un primer anuncio, un querigma, si Mateo decimos que es una catequesis de iniciación, Lucas podemos decir que es para el sacramento de confirmación. Es confirmar, es ponerle solidez a la fe que ya ha recibido. Su comunidad ya ha escuchado el Evangelio, ¿no? Pero ahora quiere consolidar, ¿no? Bueno, ven, ya tenemos muchos datos acá. Por ejemplo, diapositiva 13. Ah, bueno, Teófilo es nombre griego, diapositiva 13. Entonces Lucas escribió en Grecia, está claro. Del Nuevo Testamento, todos los autores sagrados escriben un griego bastante paupérrimo. En cambio, Lucas es un griego exquisito. Lucas y Apocalipsis es un griego exquisito. Lucas escribe en Grecia, ¿sí? Entonces no está en Palestina, en Galilea, no conoce, está del otro lado del mar, ¿sí? No está en Turquía, no está en Roma, estamos en Grecia. El detalle es muy, muy importante, ¿sí? Para lo que vamos a avanzar. Vamos a la diapositiva 15. Y acá me voy a detener un minuto. ¿Cuáles son los desafíos de Lucas? ¿Por qué escribe Lucas? Bueno, Lucas tiene varios desafíos que les vamos a llamar tensiones. En su comunidad hay tensiones. La primera que podemos señalar es la tensión pobres y ricos. Ustedes si recuerdan, en Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, predomina toda gente rica. ¿Se acuerdan cuando el eunuco venía leyendo Isaías en el capítulo 8 de los Hechos y que dice que era el tesorero de la reina de Candace? Van a ver que en Lucas predomina gente que tenía plata. En Lucas 8:1-3 dice que unas mujeres lo servían con sus bienes a Jesús, y ahí estaba Susana, la mujer de Cusa, que era el contador de Herodes. O sea que llama la atención cómo en Lucas aparece mucha gente con plata, mucha gente rica. Entonces acá va a aparecer la primera tensión. Parece que en Lucas predomina la gente rica, pero no faltan pobres. Y entonces van a aparecer pobres y ricos en tensión o en conflicto. ¿Se acuerdan de la Virgen María?
ahí armó esa grieta que Dios destronó a los poderosos y puso de pie a los humildes, ¿se acuerdan? Despidió a los ricos con las manos vacías. Bueno, ahí ya empezó la muchacha a armar lío. Pero eso lo dejamos para cuando hablemos de María, ¿no? Bueno, ustedes se van a acordar que Mateo trae 8 bienaventuranzas, Lucas trae 4 nomás, pero trae 4 bienaventuranzas y 4 ayes, casi maldiciones, no son maldiciones. ¡Ay de los ricos! ¿Sí? ¡Ay de los satisfechos! Entonces ven que en Lucas aparece algo que no aparece, no está ausente en Mateo. En Mateo tenemos Mateo 25, tuve hambre, me de comer, pero ciertamente que Lucas le va a poner mucho acento a la tensión ricos y pobres, ¿sí? Vamos, si tenemos tiempo, ver la parábola, ¿se acuerdan el rico y el pobre Lázaro que estaba, ¿sí? Que veía a los pies cómo comían? Bueno, en Lucas ustedes vamos a ver, permanentemente aparece la tensión pobres y ricos. Eso en Lucas es muy claro. Tan es claro. Les recomiendo que lean una novela que es El nombre de la rosa. Si no se bancan leerla, es una novela que deben hacer un esfuerzo, ¿sí? Entonces, son novelas que uno aprende mucho. Hay que hacer un esfuerzo. Diccionario al lado y meterla. Ahora, una novela que ustedes deben leer, ¿no? Entonces, si no se la bancan, está en la película, que no es mala, es buena la película. La van a ver y bueno, por lo menos ven la película. Pero ¿a qué vamos acá? En el medioevo se discute si Jesús poseía bienes o no. Las sectas que quedan fuera de la iglesia dicen que Lucas no poseía nada. La iglesia católica decía que sí poseía bienes. Y ahí estuvo a punto de surgir una condena contra Lucas. Y a Lucas se lo va a condenar de ebionita. Ebión en hebreo significa pobre. En hebreo hay 4 palabras para la palabra preconcepto pobre. Menciono uno, ebión. De ahí vienen los ebionitas. ¿Qué eran los ebionitas? Aquellos que hacían una interpretación radical de Lucas como el defensor de los pobres contra los ricos. Eso se llamó ebionismo. Ahí en la novela está la discusión. No es el tema más importante de la novela, pero yo me acordé y aprovecho a responder la novela, ¿no? Bueno, entonces, a Lucas fue acusado de ebionita. Y ciertamente que la acusación es exagerada, pero hace pie en un dato. ¡Ay de los ricos!, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando el rico le pide a Abraham que a Lázaro le alcance un poquito de agua y dice, no, entre ustedes y nosotros hay un abismo? O sea que Lucas tiene expresiones muy duras, ¿no? Entonces, bien, una tensión, pobres y ricos. La otra tensión es judíos y paganos, con una diferencia. La tensión pobre y rico es la que está privilegiada en el Evangelio, en la primera parte de la obra de Lucas. Y la tensión pagano y judío está privilegiada en los hechos. Está presente en el Evangelio. O sea, es un problema que está en toda la obra. Pero podríamos decir que el tema de los pobres está sobreacentuado en el Evangelio y el tema de los paganos está sobreacentuado en el libro de los Hechos, ¿sí? Pero también está en el Evangelio. Claro, ¿qué pasa? Lucas está en Grecia. Fíjense la diferencia con Mateo y Marcos. Marco está en Galilea. Mateo está en México. ¿Se ubican en México? Están a los márgenes del imperio. Quieren colarse, no colarse, ¿viste? Tienen ese problema, ¿no? Pero no están dentro, siempre están en los márgenes. Mateo está a los márgenes del imperio. Mateo, cuando habla del imperio romano, habla de algo que está lejos, que lo afecta, pero que está lejos. Entonces, Mateo, ahí tengo acá un libro, un famoso comentario, se llama Mateo y los márgenes. Mateo escribe desde México. En cambio, Lucas no, es de Miami. O sea, Lucas está en Grecia, está adentro. ¿Está claro? Entonces, para Lucas, el tema de judíos y paganos es un problema muy serio, ¿no? Entonces, el tema del ciudadano pagano. Fíjense que Lucas
trata de convertir a San Pablo en un ciudadano romano. Hoy sabemos, no me voy a detener, no lo voy a explicar, sabemos que Pablo no fue un ciudadano romano, él era de Tarso, ¿no? Pero Lucas te lo presenta de un modo tal que parece que es un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque quiere dialogar con los paganos y quiere mostrar que un pagano puede ser un gran evangelizador de Jesús. Bueno, las escenas de los paganos son un montonazo y escenas extraordinarias, la de Pedro con Cornelio en el capítulo 10. Bueno, esto está permanentemente. En el Evangelio los paganos aparecen como los samaritanos, son un equivalente a los samaritanos. Recuerden que en Marcos no aparece la palabra Samaria. En Mateo aparece los samaritanos, pero algo negativo. No vayan a tierra de publicanos y pecadores y de samaritanos, sino a tierra de Israel. Mateo 10:5-6. En cambio, en Lucas aparece Samaria como algo positivo. Y los samaritanos son algo positivo. Para Lucas, en el Evangelio, los samaritanos son como paganos, ¿sí? Bueno, el otro gran tema de Lucas son los paganos. El otro gran tema es el Imperio Romano. Yo ya me estaba yendo hacia allá. Lucas vive dentro del imperio, está en Grecia, tiene ahí Italia al lado, está en el Imperio Romano. Entonces, ¿qué pasa? No puede ser un crítico radical del Imperio Romano. Fíjense, busquen por favor, lo vamos a leer. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 6 y 7. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 6 y 7. Yo les cuento qué está pasando. Pablo llega a Europa, está en Tesalia y está iniciando una comunidad. Y los gobernantes, los magistrados lo rechazan. Lo quieren perseguir a Pablo, no lo encuentran, pero sí le van a dar una paliza a una familia que recibía a Pablo. ¿Alguien que quiera leer 17, 6 y 7, por favor? Yo leo. He manifestado tu nombre a los hombres que tú me has dado. Hechos de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles. Ah, perdón. Eso es Juan, ¿no? Juan 17. No, Yo, padre. Adelante. ¿Lo leo? Dale. ¿Padre? Sí, lea. Gladys. Sí. A ver que se me perdió. Al encontrar, a ver, lo leo. 6. Al no encontrarlos, arrastraron a Jason y a algunos hermanos a la presencia de los... Gladys. Sí. Jason, ¿está escrito con Y o con J? Con J. Jason. Adelante. Jason. ¿Sigo? Sí. Y algunos hermanos a la presencia de los magistrados y gritaron: estos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí, y Jasón los ha recibido en su casa. Todos estos actúan contra los edictos del emperador y afirman que hay otro rey llamado Jesús. Fíjense, ¿cuál es la acusación? Andan haciendo una revolución en todo el mundo. Miren la palabrota. Y dice, y estos actúan contra los edictos del César, del emperador. Edictos en griego se dice dogmas. Y dicen que hay otro rey que es Jesús. Entonces fíjense, ustedes conocen, cuando hablamos de delito de lesa humanidad, ¿conocen la expresión? Sí. Bueno, acá la expresión es así, esto es un delito de lesa majestad. Cuando uno atenta contra el emperador, decir que hay otro rey,
Eso es un delito de lesa majestad. Hay que asesinarlo. Entonces, ven, miren, lo que quería mostrarles, cómo decir que Jesús es el Señor, es un delito de lesa majestad. ¿Queda claro esto? Si volvemos al Evangelio, recuerden de memoria, ¿qué le dijeron los angelitos a los pastorcitos? Les anunciamos una buena noticia. Hoy les ha nacido un niño en la ciudad de David. ¿Qué es? El Mesías, el Señor. El Mesías, el Señor, el Salvador. O sea, Señor es Quirios, el emperador, el César. Y Soter era el modo que se trataba al emperador. El emperador era Quirios, Señor, Soter, Salvador y Pontífice Máximo. Bueno, acá Lucas le está diciendo a los pastorcitos que Jesús es el emperador, es el Quirios. O sea, acá es un delito de lesa majestad. Si la CIDE encontrara un evangelio de Lucas, lo mete preso. Porque esto se llama un delito de lesa majestad. ¿Ven cómo Lucas tiene el problema del Imperio Romano? Porque Lucas está adentro del Imperio Romano, no está a los márgenes. Entonces Lucas tiene expresiones muy atrevidas. Sin embargo, va a tener que cuidarse mucho. No va a ser tan libre como lo puede ser Marcos o Mateo, porque Lucas está escribiendo en el Imperio Romano. Entonces no tiene tanta libertad. A veces, bueno, no va a decir todo lo que querría decir. Yo voy a poner un solo ejemplo. Está sonando el teléfono de acá, disculpen, no lo puedo apagar, es el teléfono fijo, así que disculpen. Pero bueno, fíjense, Pablo y Marcos son los teólogos de la cruz. Ahora Mateo, y la palabra Mateo en el Evangelio, solo aparece la cruz cuando cita literalmente a Marcos. De su propio cuño solo salen 4 veces la palabra cruz en Mateo. Ven que va desapareciendo la cruz. En Lucas pasa lo mismo. En su evangelio aparece la palabra cruz cuando cita a Marcos. Pero de su propio cuño aparecen solamente 4 veces la palabra cruz. ¿Qué significa esto? Que en la iglesia va desapareciendo la cruz. ¿Por qué? Porque la cruz es un símbolo conflictivo. No es un símbolo para dialogar. La sociología dice que hay 2 tipos de símbolos. Están los símbolos conflictivos, son de ruptura, y son violentos, y están los símbolos funcionales. Una palomita es un símbolo funcional, es un símbolo de diálogo. Si yo voy a reunirme con el emperador y llevo una palomita, parece que hay onda. Ahora, si yo voy con una picana eléctrica, o sea, con una cruz, no hay ningún... ¿Ven? Es un símbolo conflictivo. Bueno, el problema de la iglesia, que durante 100 años o más fue desapareciendo la cruz. Bueno, ahí Lucas eso le ha pasado. Pero bueno, pero cuidado. No hay que hablar de un Lucas pro-romano, es una exageración gravísima, porque Lucas, cuando tiene que hablar de Jesús como el Señor, habla de Jesús como el Señor. Bien, la cuarta tensión es la institución o la institucionalización. Cuando hablamos de Marco, dijimos que hay en las instituciones hay un momento creativo, el de la construcción, eso es Marco. Después hablamos de un momento de la estabilización, eso es Mateo. Pero después hay un tercer momento que es propiamente la institucionalización. Entonces ya Lucas se tiene que plantear en serio la institucionalización. Acá estamos en el año 90, 95. Entonces Lucas se tiene que plantear con mucha seriedad. Ya murieron los apóstoles, necesitamos obispos, presbíteros, diáconos, ¿sí? Necesitamos alguna limosna, alguna moneda para sostenernos. O sea que acá cambió mucho las cosas. Entonces Lucas tiene que institucionalizarse. Fíjense, vamos a verlo esto en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, creo que 14, a ver, no me acuerdo, 8, 14.
¿Lo leo, padre? 8:14. Sí, por favor. Bueno, al enterarse los apóstoles que estaban en Jerusalén de que Samaria había aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. ¿Sigo? Sí. Estos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, pues todavía no había descendido sobre ninguno de ellos. Únicamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les Perfecto. imponían las manos. Entonces le imponían las manos. Manos. Fíjense, ¿cuál es el signo de que descendió el Espíritu Santo? La imposición de manos. Si no hay obispo, no hay Espíritu Santo. ¡Ay, tenemos un problema! La iglesia administra el Espíritu Santo con la imposición de manos. Ahí tenemos un problema. Empieza la institucionalización. Si no hay jerarquía, si no hay obispo, no hay Espíritu Santo. Tenemos un problemón. Entonces la iglesia de Jerusalén se enteró que en Samaria, que es lugar de herejes, está creciendo una comunidad. Entonces envían a Pedro y a Pablo y ellos imponen las manos y así fundan la iglesia de Samaria. ¿Está claro hasta acá? ¿Ven? Ahora fíjense, de memoria, ¿qué dice el Evangelio de Juan capítulo 4? La samaritana. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Que el que fundó la comunidad de Samaria es una mujer, es la samaritana. Ven, acá tenemos dos versiones. Para Lucas, la iglesia de Samaria la fundaron los varones. Juan, que escribe mucho después, para corregir a Lucas, dice, no, Lucas, te has olvidado de las mujeres. La que fundó en realidad Samaria fue una mujer. Bueno, pero ese es otro problema. Pero lo que quiero mostrar, volviendo a Lucas, Lucas tiene que institucionalizarse. Claro, ¿qué es una institución en el mundo antiguo? Es una patriarcalización. No existían los Beatles, no había celulares. El mundo antiguo es todo patriarcal. A ver, pero no hay que decirlo agresivamente. Si yo digo, Aristóteles defendía la esclavitud, sí, pero yo no puedo enjuiciar a Aristóteles como si fuera Nelson Mandela, ¿no? Hoy nosotros, la sociedad, en gran parte del mundo, tiene mucha claridad que el esclavismo es una cosa antihumana. Pero esto es algo relativamente moderno. Luther King, Mandela, es relativamente moderno que los esclavos. Acá la Iglesia Católica en Argentina, yo he sido fraile mercedario, los mercedarios para redimir los cautivos. Acá en Argentina, en Córdoba, los mercedarios tenían esclavos. O sea que lo que voy a es esto. En el mundo antiguo, yo condeno la esclavitud, pero no de plantearlo con la agresividad. Eso se llama anacronismo. Estoy emitiendo un juicio sobre Aristóteles desde la sensibilidad del siglo XXI. Y bueno, eso es anacrónico, ¿no? Bueno, entonces lo mismo con la patriarcalización. Evidentemente que todo el mundo antiguo era patriarcal. Entonces, las dinámicas es institucionalización y están vinculadas a la patriarcalización. ¿Quién va a ser el obispo? El jefe de familia. ¿Cuál era la iglesia primitiva? Eran en familias, pero la familia del mundo antiguo estaba el papa con 12 hijos, cada uno con sus esposas y con sus 7 hijos, y algunos esclavos, y algunos guachos por ahí. O sea que cada familia eran de 40 personas más o menos. Entonces, cuando Pablo va de familia en familia, va a grupos de 40 personas, va a pequeñas comunidades eclesiales de base. No iba a la familia de hoy que son 4 personas. Entonces, a ver, entonces, ¿quién era el obispo natural? Y el jefe de casa. Ese era el varón. Entonces, ¿es una limitación patriarcalista? Sí. Hay que decirlo agresivamente, no estoy convencido, es un anacronismo, ¿no? Entonces hay que tener espíritu historiador, decir, no, en aquel entonces así era el mundo, lamentablemente. Miren, acá en Argentina las mujeres votan hace 50 años. O sea que, seamos claritos,
hace 50 años que la mujer vota y el derecho la ha declarado persona más o menos también hace 50, 60 años. La mujer es persona en Argentina hace 50 años. La mujer, yo suelo decir en chiste en los cursos, es un invento moderno. No existía en el siglo pasado, en el otro siglo. Bueno, entonces, así que hay una institucionalización patriarcal, por supuesto. Y por eso Juan le va a pegar, le decía, Lucas, te olvidaste de las mujeres. Entonces hay una institucionalización. Ahora, si no hay imposición de manos, no hay espíritu. ¡Wow! Pedro y Juan administran el espíritu. Bueno, ven que este es el problema de Lucas, la institucionalización. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? Lucas es muy consciente de esto. Entonces, ¿qué hace Lucas? Miren. ¿Cómo nace la iglesia según Lucas? Supongamos que hago una pregunta. ¿Cómo nace la iglesia según Lucas? Según en Pentecostés. Claro, Lucas es el apóstol, ¿no? Sí, es Pentecostés. Claro. ¿Qué es Pentecostés? Es un hecho carismático. ¿Ven? Entonces, por eso para Lucas, los hechos comienzan con Pentecostés. Si bien la iglesia se va a institucionalizar, pero lo original y originante está en un hecho carismático, es el Espíritu. ¿Está? Pero muy importante. En el Evangelio, en el origen de Jesús está el Espíritu. Jesús es impensable sin un Espíritu. Y en el origen de la iglesia está el Espíritu. La iglesia es impensable sin el Espíritu. En Lucas, ustedes tienen que imaginar esto. Lucas ve que al Imperio Romano, a Miami, llega la negrada. En general son algunos esclavos, muchas mujeres con niños, ¿sí? La mayoría iletrados. Entonces Lucas dice, ¿cuál es la fuerza de esta gente? ¿En qué reside la fuerza? En griego se dice dinamis, de ahí viene dinamita. ¿De qué recibe la dinámica, la fuerza, la fortaleza de esta gente? Y en el espíritu. Porque eran esclavos, eran iletrados, niños, mujeres, ¿sí? Entonces, Lucas está fascinado, está admirado, porque él ve cómo crece la iglesia. Pero él sabe que acá hay una fuerza de base interior que es la que está suscitando la iglesia. Que no es producto del esclavo, de la esclava, ni del niño. Hay una cosa que está en el fondo, que es lo que explica el actuar de estas personas. ¿Me expreso? Entonces, ven Lucas, por eso es el teólogo del Espíritu Santo, obviamente, ¿no? Para Lucas, todo está en su origen en el Espíritu, o en la oración, que es decir más o menos lo mismo. Entonces, ven, ahí está este gran tema de Lucas. Por eso agregó 28 capítulos para subrayar la fuerza del Espíritu. En Lucas hay 3 Pentecostés, o sea, la iglesia nace en Jerusalén gracias al Espíritu, nace en Samaria gracias al Espíritu, nace para los paganos gracias al Espíritu. No nace la iglesia sin el Espíritu. Entonces ahora vamos a hacer una afirmación de fondo que es muy importante para la catequesis. No es que la iglesia tiene un espíritu, es el espíritu que tiene una iglesia. En el credo, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu. Y dentro de la fe en el Espíritu aparece la iglesia, no al revés. Entonces, no es que la iglesia tiene el Espíritu Santo, posee y administra el Espíritu Santo. Es al revés. El Espíritu Santo tiene una iglesia, envía una iglesia. Entonces, la iglesia, la eclesiología, está en función de la neumatología. Es un capítulo de la neumatología. Lamentablemente nosotros todavía estudiamos de otra forma, estudiamos eclesiología como una cosa sin referencia a neumatología. Bueno, no importa, dejemos esto. Pero estamos acá. Ven la tensión, carisma e institución. La tensión, carisma e institución. Que la estructura no ahogue el espíritu.
Lucas va a decir, necesitamos un mínimo de estructura para que el espíritu dinamice. Necesitamos estructuras. Tiene que haber un obispo, tiene que haber un presbítero, tiene que haber un diácono, pero cuidado, no son los dueños de la iglesia. Diría Juan, Lucas, no te olvides de las mujeres, ¿no? Bien, Pablo diría, Lucas, no te olvides de los esclavos. Bueno, para eso, bueno, pero ahí tenemos los grandes desafíos de Lucas, las grandes tensiones, los grandes temas de Lucas. Bueno, hecho ese planteo, les propongo hacer una pausa de un minuto para tomar agua. Me quedé sin agua, ¿sí? Es para tomar agua. En medio minuto volvemos. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, algún aporte? Bueno, dejamos el momento histórico y pasamos a la estructura literaria, al aspecto literario. Ciertamente que, tanto como para Marco como para Mateo, igual para Lucas, los estudiosos plantean que hay varias estructuras literarias. No hay una, dos o tres. Casi que para cada evangelio hay como 9 o 10 estructuras literarias. Yo hago una selección muy arbitraria. Generalmente no es tan arbitraria. Yo hago la opción por aquella que me parece que es fácil de comunicar. La que veo más didáctica, más sencilla, ¿no? Hay estructuras mucho más complejas y complicadas, pero claro, yo creo que aburrirían un poco. Entonces yo suelo optar por una estructura simple. No obstante, en esta que voy a optar, es una muy importante que está superada y enriquecida, pero no negada. Todos los estudiosos de Lucas terminan haciendo referencia a esto. Esto lo hizo Conselman en 1950-60. Él es el que descubre a Lucas, un protestante, en un libro famoso que se llama El Centro del Tiempo. Yo tuve la suerte de leer y me enamoré ahí de Lucas en la versión de Conselman, un libro maravilloso, ya desactualizado. No lo vayan a buscar y comprar, es un libro ya muy desactualizado, pero ahí está la madre del borrego, ese es el caracú de la cuestión, ¿no? Bueno, yo sé que yo voy a usar esa estructura, que es simple. Vamos a la diapositiva 17. Nosotros hemos hecho un trabajito sobre esto en la primera parte del año, trabajamos en detalle este texto. Diapositiva 17. Entonces yo supongamos que tengo una prueba sin aviso. Entonces yo pregunto, ¿cuál es la novedad? ¿Cuál es lo raro? ¿Qué es lo extraordinario en la versión de Lucas? Ajá, vamos a hacer más seguido esto de pruebas sin aviso porque es pedagógico, ¿eh? Parece que no, ¿La mención pero... a la oración, padre? No, sí, es novedoso, está bien,
es típico de Lucas, pero algo extraordinario, más duro, más fuerte, más escandaloso, más provocativo, ¿sí? Algo que te tiene que llamar la atención. Que decir, no puede ser. Acá Lucas se equivocó. Que apareció en forma corporal el Espíritu Corporal el Santo. Espíritu Santo. Está bien, es llamativo, perfecto. Pero algo Como- grave. Como una paloma. No, eso está en los tres. Cuando dice, tú eres Tú mi eres hijo, yo hoy te he engendrado. No, bueno, pero hay cierto parecido con los otros, no exactamente igual. No, Puesto en algo oración. No, ya lo dijo la oración. Extraordinario, escandaloso, estruendoso, ¿no? Eso es una cosa más o menos lo mismo. Bueno. Jesús estaba puesto y se puso en oración. No, ya lo dijimos, hemos mencionado varias veces. Miren, ¿cuál es la pregunta de la diapositiva? ¿Quién bautizó a Jesús? El Espíritu Santo. No, mujer, el Espíritu Santo es lo que se recibe. ¡Ey! Vamos a volver a hacer la catequesis y confirmación, ¿eh? Vamos a hacer un cursito todos los sábados a las 3 de la tarde y vamos. Bueno, no hagamos corta. Para Marcos y Mateo lo bautizó Juan. El que bautiza a Jesús en Marcos es Juan. En Mateo, Juan. ¿Y en Lucas? No se sabe. No está. Eso es lo raro. Lo borró Juan. Eso es grave. Todo el pueblo estaba bautizándose, pero se bautizaban a sí mismos. No dice quién bautizaba. ¿Quién era el bautista? Juan. O sea, eso es lo grave, lo extraordinario. En los audios, pero gente, esto lo estudiamos el mes pasado, ¿no? En la primera parte. Ahí en los audios de Shema, ahí Alejandro Santillán hizo un breve audio donde resume esta idea sobre quién bautizó a Jesús. Bueno, lo extraordinario, lo rarísimo, es que Lucas lo borró a Juan. Si leemos, no lo vamos a hacer ahora, 2 versículos antes al relato del bautismo, dice que Herodes lo metió preso. Entonces, ¿qué hace? Lo que nosotros sabemos, lo histórico es Marcos. O sea, hay que creerle a Marcos. El que bautizó a Jesús es Juan. Mateo a su modo lo repite. O sea que acá el que está cambiando la historia es Lucas. Y Lucas anticipa el encarcelamiento de Juan el Bautista. Herodes lo va a encarcelar, pero Marcos nos dice allá por el capítulo 6, falta un montón. Entonces, acá lo extraordinario, lo raro, lo llamativo, es que Lucas lo haya metido en cana a Juan antes de tiempo. ¿Por qué? Ahí vamos. Entonces, vamos a la diapositiva 18. Lucas se presentó en el prólogo como un historiador. Yo he investigado, soy un historiador. El historiador habla del tiempo y del espacio. Por lo tanto, en Lucas hay una clave temporal y una clave espacial. La clave temporal está en Lucas 16:16. Y este es el planteo de Conselman que yo les mencioné. En 16:16 dice así: la ley y los profetas llegan hasta Juan. La ley y los profetas del Antiguo Testamento. O sea, para Lucas, Juan está en el Antiguo Testamento. Por eso no puede tocar a Jesús. Después vamos a ver en la infancia, se cuentan las historias en paralelo, pero Juan no puede tocar a Jesús. Porque Juan está en el Antiguo Testamento. Es el más grande profeta, pero el Antiguo Testamento. Sigue, desde ahí comienza a anunciarse la buena noticia del reino de Dios, Cristo. El libro de Conselman se llamaba El centro del tiempo. Cristo es el centro de la historia de salvación. Para Lucas la historia de salvación tiene 3 grandes momentos. El tiempo de Israel, el tiempo de Cristo y finalmente el tiempo de la iglesia. Ahí agrega los Hechos de los Apóstoles. Y todos se esfuerzan con violencia por entrar en él. Ahí viene la gran obra de los Hechos de los Apóstoles. Miren, para Marco y Mateo el esquema es así. Marco y Mateo distinguen entre Antiguo y Nuevo Testamento. Lucas no. Lucas dice Israel, Antiguo Testamento, Cristo, el centro del tiempo, el Evangelio, y tiempo de la iglesia. Para Lucas, la historia tiene 3 tiempos, ¿sí?
algo que ver, pero ya estoy exagerando, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero puede ser una exageración, ¿sí? Pero algo tiene que ver con eso, ¿no? Pero bueno, entonces hay una clave temporal. A ver, por eso es que Juan no puede bautizar a Jesús. Vamos a un ejemplo simple de clave temporal. Vamos a las tentaciones de Lucas que están en el capítulo 4, a donde termina el versículo 13. Recuerdan que hay 3 tentaciones, en Lucas como en Mateo, pero me interesa el versículo 13. 4:13. Termina las tentaciones. ¿Alguien que lo quiere leer? ¿Lo leo? Por favor. Bueno, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Bien, quédese ahí. Lo abandonó hasta el tiempo oportuno. En tu Biblia, al margen, ¿está citando Lucas 22:3? Sí, 22:3, bueno, 53. Lucas 22:3, sí. Vas a leer Lucas 22:3 y 53. Vamos a Lucas 22:3 y 53. Espero que no pasa nada. 22:3. Entonces Satanás entró en Judas, llamado Iscariote, que era del número de los 12. Bien, fíjense, 22:3. Ahí reaparece el diablo en la pasión. 22:53. 53, espere que lo encuentre. 53. Todos los días estaba yo en el templo con vosotros y no me pusisteis las manos encima. Pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Esta es la hora de Satanás. Entonces fíjense, Satanás actúa hasta las tentaciones, pero no en el tiempo de Cristo, reaparece en la pasión. ¿Ven cómo Lucas es ordenado? ¿Ven? El tiempo de Israel, el tiempo de Cristo, el tiempo de la iglesia. Para Lucas el tiempo de la iglesia empieza con la pasión. Entonces, ven que subordina el dato histórico a su esquema teológico. Lucas me dijo en el prólogo, te lo voy a escribir según mi orden. Él está ordenado, él la ha ordenado. Y para eso se hizo un esquema. Primera parte, el tiempo de Israel. En el centro lo voy a poner a Cristo y al final pongo la iglesia. En realidad al final está mal dicho, porque a Lucas le preocupa la iglesia. O sea, Lucas le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Pero bueno, ven, clave temporal. Si Lucas es un historiador, él tiene que tener una clave temporal que es 16:16, los 3 tiempos. Ahora vamos a saltar a los Hechos de los Apóstoles. Fíjense, diapositiva 20. Los Hechos de los Apóstoles es la segunda parte de la obra de Lucas. Y ahí aparece con claridad la clave espacial. Si es historiador, importan los espacios, la geografía. La clave espacial está en el Evangelio de Lucas, pero acá no está más clarito. Por eso uso lo de los hechos. Entonces, en Lucas la clave temporal está en 16:16. Son textos que hay que aprender de memoria o tenerlo anotado a la última página de la Biblia. La clave de Lucas está en 16:16 y la clave de los hechos está en 1:8. Esos son los textos clave que hay que tener en la cabeza, ¿sí? Bueno, entonces recuerden que es Hechos de los Apóstoles 1:8. Jesús murió, resucitó, se va a ir al cielo, a ascender, y los apóstoles le dicen, señores, ahora es que vas a restaurar a Israel. Y Jesús dice, ustedes ese tema no les interesa, es un tema que va a decir el Padre, pero ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos. En Jerusalén, en toda Judea, es lo mismo, Jerusalén es la capital de Judea. En Jerusalén y Samaria y hasta los confines de la tierra, Roma. Ahí tienen la estructura geográfica espacial. Toda la primera parte de los Hechos trata del testimonio de los apóstoles en Jerusalén. La segunda parte del testimonio de los apóstoles en Samaria. Y la tercera parte es los apóstoles en Roma. Pablo llega a Roma.
Ven cómo el espacio, Lucas es un historiador, entonces le importa el tiempo, hay 3 tiempos, pero le importa la geografía, los espacios. Hay 3 espacios geográficos claves. El centro de Jerusalén, la pureza, la santidad, el templo. Lo asqueroso, lo inmundo, el pecado está en Samaria. Y en Roma está el diablo. O sea que Lucas va del centro a la periferia. Jamás los 12 apóstoles hubieran ido a Samaria. Nunca hubieran ido. Si Jesús había sido muy claro, no vayan a tierra de paganos ni de samaritanos, vayan a las ovejas de perdida de Israel. Jamás hubieran, los odiaban. Si fueron a Samaria no es fruto de un retiro espiritual, de un plan pastoral, no, es que lo están degollando. Cuando los empiezan a degollar en Jerusalén, se disparan, van huyendo y así llegaron a Samaria. Entonces, jamás hubieran ido a Roma. Ustedes no saben, Roma es el diablo. Es Homero, es Hesíodo, es Virgilio. Son cosas terroríficas para un judío. Pero, ¿por qué la iglesia llega allá? Por la persecución. Recuerden que testimonio es mártir, ¿no? La iglesia, la dinámica pastoral de la iglesia es una dinámica que impulsa el espíritu. Recuerden que dinámica es dinamis, de ahí viene dinamita. El Big Bang de la iglesia, que la expulsa del centro a la periferia, es el Pentecostés. Entonces la iglesia se abre a lo otro por el espíritu y por los mártires, por el martirio, ¿no? Bien, ahí tenemos la clave de Lucas. Fíjense cómo puede funcionar esto en los hechos. Miren, diapositiva 21. Lo de arriba está el Pentecostés de Jerusalén, Samaria y los confines de la tierra. ¿Está claro? Lo del centro, el Pentecostés de los judíos, de los samaritanos, de los paganos. Abajo, 3 discursos. El discurso de Pedro en Jerusalén, el discurso de Esteban en el capítulo 7 para Samaria, preparando Samaria, y el discurso de Pedro en capítulo 10 cuando el Espíritu baja a los paganos. ¿Ven por qué en Lucas hay 3 Pentecostés? Porque el Espíritu va expulsando a la iglesia del centro a la periferia. Creo que lo puse al final. En Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, sí, creo que lo puse. Pablo narra 3 veces su vocación. Primero a los judíos, después a los paganos. No, el primero es una narración personal de él. El segundo es a los judíos y el tercero es... No, el primero es una narración de Lucas sobre Pablo. Se convirtió Pablo. El segundo narración es Pablo cuenta su conversión a los judíos. Y en la tercera a los paganos, porque sigue el mismo esquema, ¿ven? Del centro a la periferia. Bueno, entonces ahí tenemos cómo es la estructura literaria de Lucas. La estructura literaria de Lucas es una historia de la salvación. En 3 tiempos y en 3 geografías. Pero esto está presente en el Evangelio. Cuando veamos lo de María, no quiero poner ejemplos de María, vamos a ver que eso está presente. Miren, yo les hago un esquema, ustedes piensen el Evangelio. Comienza en Nazaret, tierra de paganas. Pasa por Samaria y se va a Jerusalén donde lo matan. Eso es el Evangelio, ¿está claro? Ahora hecho los apóstoles. De Jerusalén van a Samaria y a tierra pagana. Ven que el Evangelio va de la periferia al centro y los hechos va del centro a la periferia. Eso es muy claro en Lucas, hay una estructura concéntrica. Esto está muy estudiado y se podría analizar en detalle. No tenemos tiempo para eso. Entonces, hay claro que hay una estructura literaria. Lucas es una historia de la salvación. Bien, la teología de Lucas ¿ustedes hicieron el retiro espiritual que yo prediqué en la Pascua? Ojalá que no. No, el de coronavirus, que hizo por Facebook. No, el retiro espiritual sobre la Virgen María. Sí, sí. Bueno, lamentablemente sí. Entonces, no voy a leer, solo voy a pasar muy por arriba.
Miren la diapositiva 22, la clave teológica. Para eso yo me sirvo, miren diapositiva 23, de unos textos que ha escrito José Luis Sicre. José Luis Sicre es un gran biblista español, pero además un gran escritor. Y ha escrito en forma de novela el Evangelio, ¿sí? De allí yo extraje lo que vamos a leer. ¿Qué es esto que tienen ahí al frente? En la novela, un muchacho viaja para copiar el Evangelio de Lucas. Cuando llega a la casa de Lucas, no se conocen ni se presenta. Lucas dice, mira, lamentablemente me tengo que ir a hacer una catequesis de confirmación, así que no, ahora no te puedo atender. Ponete cómodo. Si no tenés nada que hacer, allí hay un baúl y ahí están muchas cartas que yo guardo, cartas que me escribe la gente que ha leído mi Evangelio. Tal vez la lectura de esas cartas te puedan servir como para tener una introducción a mi Evangelio, ¿sí? Entonces, diapositiva 23 está la primera carta. Lean con los ojos nomás. Renata, ¿hay errores de ortografía? ¿Hay errores de ortografía? Sí, sí hay. Bueno, o sea, son los pobres, son los pastores. Los pobres han leído el pasaje de los pobrecitos. Entonces, los pobres leen el Evangelio de Lucas y se encuentran con un texto que los identifica. Los ángeles al primero se le aparecieron los pastorcitos. Y Lucas los defiende, dice que no son ladrones, que si andan de noche es porque están esperando el nacimiento del niño. Entonces ven, la primera carta se la escriben los pastores, los pobres. Diapositiva 24 termina así: sus seguros servidores, Cloro, Apolo y Tirino y Calisto. Bueno, ¿ven? Léanla ustedes, la van a disfrutar, tiene una gran cuota de humor, les va a gustar mucho. ¿Ven? Entonces, un tema teológico de Lucas son los pobres y los ricos. Pobres. Miren diapositiva 25. Acá están las feministas. Hay mujeres en Lucas. En Lucas aparecen muchas mujeres. Isabel, María, la Magdalena, un montón de mujeres. Entonces las mujeres cuando leen Lucas también se sienten identificadas, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver algo de las mujeres. Dice, miren diapositiva 26. El que comiences tus relatos con figuras tan importantes como Isabel, María, Ana, demuestra la exactitud de nuestra opinión. ¿Ven? Las feministas se sienten identificadas. Diapositiva 27. Comprendemos que Jesús, condicionado por una cultura anticuada en una sociedad que infravalora a la mujer, no podía hacer más, ¿no? Diapositiva 28. Estamos convencidas de que Jesús no habría actuado de ese modo, y sin llegar a los extremos de algunas que piensan que Jesús habría elegido entre nosotros 6 mujeres y 6 varones, bueno, bra. El otro punto y aparte, ojalá se realice pronto esa aspiración de María, la madre de Jesús, de que el Señor deponga a los poderosos varones de sus tronos y exalte a las humildes mujeres al puesto que les corresponde. Bueno, ¿ven? Las mujeres leen Lucas y se sienten tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, ¿ven? Otro tema de Lucas, las mujeres. Entonces, los pobres, las mujeres. Diapositiva 29, los ricos. Hay un rico que es cristiano, miren diapositiva 30. Pero la lectura de tu evangelio me ha obligado a preguntarme si esto es suficiente. Al escuchar la maldición de Jesús sobre los ricos, sentí miedo y lo confieso humildemente, cierta rebeldía contra la condena tan radical. ¿Ven? El rico cuando escucha, ay de los ricos, que el rico se va al infierno en Lucas 16, el tipo se ve cuestionado. Pero dice, pero luego al leer lo que le ocurrió a Zaqueo me vi reflejado plenamente. Soy rico. Bueno, ¿ven? Los ricos se sienten tocados por Lucas, ¿ven? Otro gran tema teológico. Pobres, ricos, las mujeres. La diapositiva... la diapositiva 32. Miren abajo de todo. Yo no tengo 2 hijos, solo uno.
hace más de un año que se fue de casa y tengo entendido que vive de mala manera, ¿no? Diapositiva 33. He llegado a odiarlo por su ingratitud y por lo que nos ha hecho sufrir a su madre y a mí, pero al saber lo que Dios hace con el hijo perdido, al ver cómo lo recibe con un abrazo y lo perdona, bueno, ¿ven? Está la misericordia, obviamente la parábola del hijo pródigo, ¿no? ¿Ven? Esos son los grandes temas de Lucas. Diapositiva 34, la oración, ya lo hemos dicho. Jesús todo lo que hace comienza orando. Cuando lo bautizan estaba orando, siempre estaba orando. Entonces la oración es otro gran tema de Lucas. 35, el Espíritu Santo, ya lo hemos mencionado. ¿Ven? Estos son los grandes temas teológicos de Lucas. Y hay más, pero acá estos son fáciles de reconocer, ¿sí? Acá dijimos el caracú. Si nos vamos a dormir, cumplimos el objetivo. Yo caprichosamente voy a elegir dos textos que a mí me gustan, una cosa totalmente caprichosa. Bueno, está lo de las comidas, bueno, un montón de cosas, ¿no? Que las he omitido. Vamos a la diapositiva 73. Elijo, para terminar, dos textos arbitrariamente, ¿sí? Después lo demás te la apunte. ¿Qué es eso? Un sicómoro, es un árbol. Cuando vayan a Jerusalén les va a decir que ahí tuvo el encuentro de Jesús con Zaqueo. Zaqueo se subió. Si ustedes miran la rama que está más a la izquierda, no, todo eso es mentira mía. Pero le van a decir que en ese sicómoro se subió. Y bueno, si no es en ese es otro, pero por ahí, bueno. Entonces vamos al 74. Alguien que lea, por favor, la diapositiva 74, por favor. Habiendo entrado en Jericó, atravesaba la ciudad. Había un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la gente, porque era de pequeña estatura. Se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzando la vista, le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede yo en tu casa. ¿Qué es un publicano? Más grave, un jefe de publicano. Jefe de publicano atiende en Brasil, no en Córdoba. Es el tipo que opera desde Brasil, ni viene a Córdoba. Entonces ese es un jefe republicano, es muy rico. Y son tipos muy crueles, son crápulas. Y se quedaba con los vueltos también. No solo se quedaban con los vueltos, si vos no pagabas al día, te torturaban adelante de todo. Te llevaban tus hijas de esclavo hasta que vos pagues. Eran tipos crueles, eran tipos terroríficos. Los evangelios lo han abuenado y Jesús aparece siempre con los publicanos, ¿vieron? Todos creemos que eran buenos tipos. Eran tipos muy crueles. Entonces pasa Jesús, lo quiere ver. Como la gente lo mira a Jesús, el tipo se ve que queda a espalda de la gente, no lo puede ver. Se sube a un arbolito y ahí Jesús lo ve. El primero que, antes de él ver a Jesús, el primero que Jesús lo ve dice: conviene que vaya a tu casa. O sea que Jesús se autoinvita a comer a la casa de Zaqueo. Yo pongo un suponer, así decía un amigo, un suponer. Supongamos en Navidad, todos sospechamos que Jesús le gustaría pasar la Navidad en la casa de alguna viejita pobre, jubilada, ¿no? Todos sospechamos que Jesús, si quisiera elegir un lugar, ahora, que se vaya a cenar con caballo, los mayores entienden el chiste. Imagínense que yo les digo: no, Jesús se fue a cenar en la Navidad con caballo. Y no pega, ¿no? No hay, no. Ojo, lo digo con respeto de caballo, no opino nada, no. Es solamente estoy poniendo un ejemplo. Bueno, sigamos leyendo a alguien que lea la diapositiva 75. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Al verlo, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse a casa de un hombre pecador. Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor:
Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuádruple. Jesús le dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa, porque también este es hijo de Abraham. Pues el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Bueno, la gente ve que Jesús, en vez de ir a comer con una jubilada, se invita a comer a la casa del jefe de publicanos. Y entonces, ahí dice Lucas, al verlo, todos murmuraban contra Jesús, ¿no es así? ¿Quiénes murmuran contra Jesús? Los pobres. Los fariseos. Pongámosle, ¿quién más? ¿Quién más? Los fariseos. ¿Quién más? La gente. Los que lo acompañaban. La gente que está ahí. La Sí, gente que estaba ahí. ¿Quién más? Los Los que lo escribas. acompañaban. Todos, los discípulos, Todos. los que lo acompañaban. ¿Sí? ¿Quién más? El lector. Lucas es un retórico. Entonces, a veces, cuando no se pone el nombre, no siempre, a veces, es que Lucas es el lector. Si el lector entiende lo que está leyendo, se indigna contra Jesús. Si una persona normal se indigna contra Jesús. Es una aberración que Jesús se vaya a hacer invitar, no a la casa de una jubilada, sino de un atorrante como esta. ¿Ven como la parábola del hijo pródigo, que el hermano mayor era muy justo y no entendía cómo el padre recibe? ¿Se acuerdan al otro que fue un atorrante? ¿Lo tenemos? Bien, volvamos acá. Ahora, después Jesús lo va y lo visita. Pero después de eso hace una conferencia de prensa y cuentan de qué hablaron. Fíjense, cuando los obispos van a visitar a los presidentes, ¿qué le llevan? Un rosario, una estampita de la Virgen de Luján. Cuando el gobernador va a visitar, cuando el obispo, ¿vieron? En cambio acá, ¿de qué hablaron? Hablaron de guita. En la conferencia de prensa dice, ¿de qué hablamos? Y yo le dije al Señor que si afané voy a devolver 4 veces más. 4 veces más se está quedando medio pobre, ¿no? Y además voy a dar la mitad de mi bien a los pobres. Se quedó pobre. ¿Ven? Para Lucas, este es un rico que termina siendo pobre. Se encuentra con Jesús y le transforma no solo el corazón, sino el bolsillo. Dijimos que este es el discípulo perfecto en Lucas. En Marcos es Bartimeo, en Mateo es Pedro, en Juan es el discípulo amado. Acá es Zaqueo. Acá termina la sección del camino. En Lucas el camino eran 2 capítulos. Acá son 9 capítulos. Estamos en el capítulo 19, larguísimo. Y acá termina la obra de Lucas, ¿no? Entonces, cuando los obispos van a visitar al presidente, no tienen que llevarle rosario, tienen que hablar de guita. ¿Sí? Bueno, pero abandonemos esto. Y termina diciendo es que el Hijo del Hombre salió a buscar lo que estaba perdido. Lo que no hizo el hermano mayor de la parábola, salir a buscar a su hermano menor, eso es lo que ha venido a hacer Jesús. Bueno, esta es la obra más lograda de Lucas. Lucas tiene un montón de cosas. El último texto, diapositiva 80. Si hay un pasaje que todos conocemos, es el pasaje de los discípulos de Maús. Si alguien ahora, Gladys, sea honesta, si no sabe de qué habla el relato de los discípulos de Maús, lo dice. Isabel Bonahora, quien no haya leído, porque es clave, yo voy a analizar eso. Bueno, cuando Jesús muere en Lucas y después resucita en el capítulo 24, sucede que hay discípulos que se van a encontrar con Jesús. Ellos van huyendo de Jerusalén hacia Emaús. Y ahí se encuentran con Jesús resucitado. Como no podemos leer entero el texto, es largo, es muy bonito, tienen que leerlo, uno de los pasajes más bonitos que tiene Lucas. Lucas es un gran escritor, de Lucas casi todo es bonito. Bueno, esta es una de las tantas escenas muy bonitas. Pero nosotros hemos estudiado y sabemos que casi toda la Biblia usa lo que se llama una estructura concéntrica o quiasmo.
Esto es muy útil para captar cuál es el centro del texto. Entonces lo hacemos rápido. ¿Cómo comienza el texto? Allá arriba A. 2 discípulos huyen de Jerusalén a Emaús. Abajo, A', vuelven a Jerusalén a contar lo que ha sucedido. Ven que cierra como abre. Sigo, B arriba. Jesús se acerca y va con ellos. Abajo, B'. Jesús se les hace invisible. Arriba, C. Los ojos de los discípulos estaban retenidos para que no lo reconocieran. C' abajo. Sus ojos se abrieron y le reconocieron. Arriba, D. Los discípulos comentaban lo referente a Jesús. Abajo, D'. Sí, por las escrituras explican lo referente a Jesús. Arriba, E. Fue condenado a muerte y crucificado. Abajo, E'. Era preciso que el Mesías sufriera. En el centro está Él vive. Entonces ven, yo rápido capto el centro. Nosotros debiéramos leer mucho la Biblia para darnos cuenta que está plagado. Así escribían los autores sagrados. Entonces uno siempre va a captar el centro y no se pierde en detalles. ¿Cuántos eran los ángeles que se le aparecieron a las mujeres? No importa, lo que importa es que Él vive. Miren que los Marco y Mateo dicen, Él ha resucitado. Lucas no dice, Él ha resucitado, Él dice, Él vive. Yo sé que Jesús ha resucitado hace 2000 años, pero Lucas no está diciendo que ha resucitado. Lucas está diciendo, Él vive. Él está vivo. Eso es lo que está diciendo. No es algo que sucedió hace 2000 años, es algo que sucede ahora. Bueno, para entrar al texto hay que manejar la estructura concéntrica. Ya sé cuál es el centro del texto, ya sé cómo está armado el centro. Vamos a diapositiva 81. Voy a hacer una confesión de orgulloso. En mi vida nunca inventé nada. Nada, ¿eh? Pero cuando era seminarista, inventé este esquema. Me tocó con un grupo de adolescentes, todas bonitas, una más linda que otra. Y entonces, como me dio vergüenza, les dije, lean ustedes. Y ellas se reunían en grupo. Entonces yo en la pizarra, de aburrido y de vergonzoso, me puse a hacer un dibujito y me salió esto. Y lo sigo usando, creo que está muy bueno. Pero es lo único que en mi vida inventé, nunca inventé nada. Bueno, así que para mí es muy grato mostrar esto y siempre lo muestro. Fíjense, este es el esquema de Emaús. Hay 2 discípulos que van huyendo de Jerusalén a Emaús. Es un camino de huida, de escape. Ahora, cuando van huyendo, se les sale al encuentro Jesús, pero ellos no lo reconocen. Entonces están en una situación de no ver. O sea, ellos van huyendo, van desesperanzados, desilusionados. Se encuentran con Jesús, pero algo impide que lo reconozcan. Ellos no lo ven. Entonces, cuando se encuentran con Jesús, en el esquema del encuentro, yo pongo la palabra hermano. No pongo Jesús, porque ellos no se dan cuenta que es Jesús. Ellos se encuentran con un tipo cualquiera. Es más, van a decir un extranjero. Bueno, ahora, Jesús los ve cabizbajo y le dice, ¿qué les pasa? Y ellos le dicen que tú eres el único forastero, extranjero acá en Jerusalén que no sabe lo de Jesús en Nazaret. No, ¿qué es eso? El que murió, el que... porque lo asesinaron los sumos sacerdotes y ya está 3 días que está muerto, y las mujeres fueron al sepulcro y los ángeles dijeron que él vive, pero después fueron los muchachos y a él no lo vieron. Y ahí Jesús toma la palabra, segunda parte del encuentro, y empezó con la escritura, dice, hombres duros de entendimiento. ¿Acaso no había hablado Moisés, la ley y los profetas sobre lo referente a que el Mesías debía sufrir? Y con una catequesis larga, porque leyó toda la Torá, todos los profetas, con una catequesis larga, les explica el sentido de la muerte y resurrección de Jesús. Bueno, una vez se ve que el diálogo fue intenso, interesante, de repente llegan a Emaús, y ahí lo invitan a cenar. Quédate con nosotros, que ya atardece.
Y ahí Jesús tomó el pan, lo bendijo y se los entregó. Y ahí desaparece de su vista. Y ahí ellos dicen, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando nos explicaba las Escrituras por el camino? Bien, vamos al esquema. ¿Cómo encontraron los primeros discípulos a Jesús vivo? En el hermano, la palabra y el pan. ¿Cómo encuentra hoy el creyente a Jesús vivo? En el hermano, la palabra y el pan. ¿Cuál era la tensión? Volvamos a diapositiva 80. Todo texto viene de tejido. Todo texto viene de tejido. Todo texto tiene una tensión. ¿Cuál es la tensión en Emaús? Los ángeles dicen que él vive, pero los muchachos no lo vieron. O sea, el problema es este. ¿Por qué Francisco dice que Jesús vive si no lo ha visto? ¿Por qué el párroco de ustedes dice que él vive si él no lo ha visto? Esta es la objeción que le presentaban los griegos a Lucas. Nadie le creía a Lucas. ¿Cómo vos anunciás que éste vive si vos no lo has visto? Entonces Lucas, volvamos a la otra diapositiva 81, Lucas responde y dice así, ¿a dónde hay que mirar para encontrarlo vivo? ¿Ven? La pregunta es, ¿cómo anuncias que vive si no lo has visto? Y Lucas responde así, invierte la tesis. Dice, ¿a dónde hay que mirar para verlo vivo? Hay que mirar en el hermano, en la palabra y el pan. Sería más o menos lo que le dice a Judas, padre, cuando se le aparece por segunda vez a los discípulos. Dice, ahora crees porque me has visto, dichosos los que creen sin haber visto. Tomás en Juan estamos hablando. Sí. Entonces, bueno, sí. este es un concepto, dichoso el que cree sin haber visto. Por más que no lo hayamos visto, igual le queda testimonio, igual lo conocemos. Perfecto. Solo que acá Lucas indica el lugar teológico. ¿A dónde hay que buscarlo? El primero que salió de la estratosfera y llegó a la luna, Gagarin, dije, yo fui al cielo y ahí no lo vi a Dios. Es que nunca me he dicho que Dios está en el cielo. Dios está en el hermano, la palabra y el pan. Esa es la catequesis más elemental. ¿En dónde encuentra la iglesia Jesús vivo? En el hermano, la palabra y el pan. Vamos a algunos detalles. Yo ahí puse hermano, pero ellos hablaban de un forastero, extranjero. ¿Cómo se dice extranjero en griego? Bárbaro. No digan, este yin me queda bárbaro. No, bárbaro significa extranjero. Entonces, Jesús, ¿qué es para ellos? Un sudaca. ¿Conocen la palabra sudaca? Es un extranjero, es un morochito que ha llegado a Miami. ¿Eres tú el único sudaca que no está enterado? Entonces, fíjense, el camino de Maús va increciendo. Hay que aceptarlo en el hermano para el pan. Pero el punto de partida es determinante. Si ellos no hubieran aceptado a Jesús en este sudaca, no había palabra y no había pan. Siempre el origen de experiencia de fe está en el pobre. Después viene la escritura, después el sacramento. No es que primero hay que bautizar a los niños, no. La primera experiencia de Dios es el pobre. Esto se aprehende inteligentemente con la palabra de Dios y se vive sacramentalmente en la Eucaristía. Entonces, ven el camino. Fíjense, ¿qué es la misa, hermano palabra pan? En la misa comulgamos 3 veces. Comulgamos con el pan, pero antes hemos comulgado con la palabra. Y antes hemos comulgado con el hermano. Si no hubo conversión, si no hubo ¿sí? Bien, entonces son 3 comuniones, ¿no? ¿Qué es la iglesia? Caritas, catequesis, liturgia. Todo en la iglesia se explica con Emaús. ¿Cómo armar un grupo de oración? ¿Cómo armar un grupo de jóvenes? Hermano, palabra pan. No puede faltar la palabra, no puede faltar la Eucaristía y la fraternidad. Ahora, cuidado. Fui a misa. ¿Cuál es el test de que me encontré en serio con Jesús? Sigue Lucas. Volverse y anunciar. Si al salir de misa usted no se va a confesar, no pasó nada. El encuentro fue epidérmico, superficial. Es que estaban los jóvenes, había una guitarra, canciones bonitas, y la gente se da cuenta y dice, qué linda la misa. ¿Por qué dice qué linda la misa? ¿No? A veces puede ser algo superficial, ¿no? Ay, lo sentía... Bueno, entonces, Lucas pone 2 criterios para verificar, un test, para ver si usted estuvo en misa. ¿Se encontró con el pobre? Sí. ¿Se encontró con la palabra? Sí. ¿Se encontró con la Eucaristía? Sí. ¿Se fue a confesar?
Otro criterio, el anuncio. Jesús es demasiado buena noticia como para no salir a anunciarla. ¿Usted se encontró con el hermano, con la palabra y con el pan? Bueno, si usted no anuncia a Jesús, no se encontró con Jesús, una caricatura, o es algo que se le parece, vieron que es parecido, pero no es. Quien no anuncia a Jesús es porque no se encontró jamás con Jesús. No es que hay en los cristianos un grupo de anunciadores. El cristiano de suyo es discípulo y misionero, es anunciador. Si no anuncia a Jesús, es que jamás se encontró con Jesús. Es una caricatura. Bueno, entonces, bien, vamos redondeando. ¿Cómo se llaman los discípulos de Maús? ¿Cómo eran los nombres? Recuérdenle a Gladys, porque Gladys y Isabel Buenahora no lo han leído, no se acuerdan. Era Cleofás. Ah, Cleofás. ¿Y el otro? No dice el nombre el otro. Bien, no lo dice. Entonces acá hay dos interpretaciones. Las feministas dicen, y va con la esposa, porque en Juan 19:25 aparece que hay una María, la mujer de Cleofás. Entonces, en una reunión de matrimonios, ahí está Mari y Darío, que están siempre en la pastoral de matrimonio. En una reunión de matrimonio hay que leer este texto y hay que decir, el primer encuentro de Jesús fue con el matrimonio, con Cleofás y con María. La primera experiencia pascual es para un matrimonio. No está mal que digan eso, no me parece que sea lo mejor. La mejor interpretación es la otra. Hay que recordar que Lucas es un retórico. Entonces, si no puso el nombre del otro, el otro es el lector. El que va con Cleofás es el lector. Yo tengo que hacer el camino de Maús. No es que salgo a buscar a Jesús, me dejo encontrar, Él me sale al encuentro, en el pobre, en la palabra y en el pan. Y Eucaristía es celebrar ese encuentro, que se verifica en el volver, cambiar los caminos y en anunciar. Este es un texto extraordinario. Les voy a robar unos minutos más, ya terminamos. Miren diapositiva 82, son 2 minutos. De paso mostramos el enganche con los hechos. Lamentablemente no tenemos tiempo. Pero fíjense, este es otro texto muy bueno de Lucas. Hechos de los Apóstoles capítulo 8. ¿Qué sucede? Los judíos persiguen a los cristianos y Felipe se va disparando hacia Samaria y de repente el Espíritu Santo le dice, arrímate en la carroza que viene alguien. Se arrima y era un eunuco. No me permitan olvidarme la palabra eunuco. Esta mañana no expliqué, pero si me olvido, díganme, la palabra eunuco. Bueno, entonces era un eunuco de la reina de Candace de Antioquía, o sea, un pagano. Y venía leyendo un libro. Entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y el tipo dice, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Lo invita a que se suba a la carroza. Venía leyendo el texto de Deutero Isaías, parecía Santiago, venía leyendo el texto de Deutero Isaías, y entonces Felipe le empieza a explicar, mira, perdón Santiago, esta es la relectura de Lucas por los cánticos del siervo, ¿no? Pues entonces venía leyendo el texto del Deutero Isaías, y ahí Felipe le explica que se está hablando de Jesús. Ah, entonces el tipo dice, ¿y qué problema hay que me bautice? Nada, justo ahí había agua, descendieron, se bautizó, y el Espíritu se lo llevó a Felipe. Bueno, ahora miren el esquema. No dije que en Lucas, en Emaús, la clave es el camino. Acuérdense que para Marco el camino son 2 capítulos, para Lucas son 9 capítulos. Entonces el tema del camino en Lucas es clave. Entonces la experiencia de Emaús sucede en un camino. Acá también. Pero hay un camino, comienza con un camino árido, desértico, y termina con un camino gozoso, alegre, festivo. ¿Ven? Los encuentros, si son profundos, son transformantes. Cuando la gente sale de nuestros encuentros catequísticos, sale alegre, sale contenta. Se ha encontrado con Jesús. Ahora, ¿cómo fue el encuentro? Bueno, acá es el Espíritu el que envía a la iglesia,
Y entonces, pero se da el encuentro del hermano, se hermanan. Le explica la palabra y se bautiza. Entonces, Emaús, ven que es la misma estructura. Claramente esto es Lucas, ¿sí? Y acá está el esquema de la evangelización. Entonces, en la evangelización lo primero es la fraternidad, el auxilio del pobre. En segundo lugar viene la palabra y en tercer lugar vienen los sacramentos, ¿no? Así se evangeliza según Lucas. Entonces, Pablo VI, el Evangelio Nunciandi, se sirvió de este esquema, pero bueno, son muchas cosas. Entonces, fíjense, Emaús, ¿cuál es el tema de Emaús? ¿Cómo me encuentro yo, Juan Manuel, hoy con Jesús vivo? Hermano, palabra, pan. La Eucaristía. Ahora, en los hechos la cuestión es esta. ¿Cómo la Iglesia, cómo el Espíritu Santo hace que otros se encuentren con Jesús vivo? Hermano, palabra, agua, el bautismo. O sea, la mejor catequesis bautismal es ese texto. Y la mejor catequesis de la misa, el día que tengan que explicar la misa, tienen que usar Emaús. Bueno, ¿nos entendimos? Sí, padre. Dijo Bueno, que explicara lo de eunuco. Claro, los puntos de partida son determinantes, dijimos. ¿Qué es el eunuco? Después miren Deuteronomio 23, 2, 3. El eunuco no puede entrar jamás a Israel. Entonces, los eunucos no pueden entrar jamás a Israel. Son lo impuro por excelencia. Ven que acá Felipe tiene que aceptar un eunuco, un excomulgado. ¿Ven? Así como allá había que aceptar un sudaca, aquí un eunuco. ¿No los querían porque no podían reproducirse? No los querían porque era característico de las culturas vecinas. Los egipcios, todos tenían eunucos, ¿sí? Israel, claro, porque va contra... ¿Qué es la bendición? Baraká, es tener un hijo. Va contra la bendición de Dios. Termino con una cosa, para que no se duerman. Explica rápidamente hechos, padre, si total, un cachito más, un cachito menos. Es que se nos va a ir largo. Y, No les molesta a los ver, demás, creo. voy a decir algo simpático. ¿Alguna vez Jesús habló en público de su sexualidad? Por lo menos no está En registrado. En público, me imagino que con sus amigos, sí. No tenemos registro. En el pasaje que dice que algunos nacen, otros se hacen y otros se hacen por el reino. No me acuerdo bien. ¿Nacen qué? Hacen eunucos. ¿No? Eso está en Mateo 19, creo que 12. Estoy hablando de memoria. Ahí Jesús está hablando en público de su sexualidad, ¿no? Entonces, Jesús siempre habló de la sexualidad, porque siempre habló del amor. Y el amor, en los ángeles no lo sé, pero el ser humano, el amor siempre incluye la sexualidad, ¿no? Entonces Jesús siempre habló de la sexualidad. Pero de su sexualidad, en público, es la única vez que ha hablado, ¿sí? Entonces Jesús dice así: algunos nacen eunucos, son los impotentes. ¿Viste cuando la mujer anda impotente, ¿no? ¿Vieron? El peor insulto que te pasa a una mujer, impotente, ¿no? Anda a comprar, qué sé yo. Bueno, volvamos acá. Entonces, lo más humillante en Israel el tipo un macho que tiene hijos. Entonces, lo más humillante, el insulto, probablemente el contexto de este texto es un insulto contra Jesús, porque no le conocían mujer a Jesús. Probablemente alguien le insultó: anda, che, eunuco de, qué sé yo, eunuco de Nazaret, ¿viste? Entonces, capaz que ha sido un insulto. Doble, digamos. Bueno, no la compliquemos, pero entonces, capaz que ha sido un insulto y Jesús se está defendiendo. Entonces, acá Jesús aclara: miren, algunos nacen eunucos, son impotentes, ¿qué va a hacer? Otros han sido eunucados, o sea, los han hecho eunucos, Egipto, etcétera. Ustedes saben que antes, cuando los papas querían, en el medioevo, cuando los papas querían celebrar una misa solemne y querían cantar canciones brillantes y hacer registros de voces que no se llegan, ¿qué hacían? Los eunucaban a los chicos.
porque la mujer no podía cantar. Ustedes recuerden que la mujer no participaba en los coros. La mujer canta hace 100 años. Ustedes recuerden, la mujer no canta en el mundo antiguo. Hace 100 años que empieza a cantar la mujer. Capaz que cuando se ducha en la bañera cantaba, pero digo, en público la mujer nunca cantó. Entonces los coros eclesiásticos, no podía haber mujer, entonces se eunucaba a los niños. Se castraba. Era padre. Claro, ellos los castraban, Perdón. bueno, los eunucaban. Sí. Quiero redondear. Eso lo Sí. hacían para que conservaran la voz y no se le fuera la voz de niño. Que no cambiaron la voz. Exactamente. Y entonces, cuidado, al papá lo llenaban de guita. O sea, la familia se paraba para todo el viaje. Bueno, entonces, volvamos a esto. Jesús dice, algunos nacieron impotentes, eunucos. A otros los hizo eunuco la sociedad, sea quien fuera. Otros, y ahora habla de él, somos eunucos por el reino. Miren, el símbolo del reino no es la prepotencia, es la impotencia. Y Jesús se muestra como un impotente, no solo en que a veces no sabe hacer milagros, sino en su propia sexualidad. Jesús es un impotente, no es un macho Jesús. ¿Está? Entonces, la impotencia como parábola del reino. Este es el reino para los pequeños, para los pecadores, para los excluidos, para los que no valen. Este es el reino para los impotentes. Bueno, entonces Jesús es una parábola viviente. El celibato de Jesús es una de las parábolas más bellas del reino de los cielos. Ese es el sentido del celibato en la Iglesia Católica Occidental. Sigue siendo, ven, la gente dice, ¿cómo? El cura es mujeriego, no es un macho, ¿no? Entonces la gente no aprecia, ¿no? El que coordina la comunidad sea un impotente, ¿no? Entonces, bueno, pero dejémoslo de la Iglesia. Lo de Jesús era aquello. Bueno, eran 5 minutos para entretenernos, nada más. Así que bueno, la semana que viene, si Dios quiere y la Virgen, vamos a meternos en Juan, así ya en la otra empezamos con la Virgen María, ¿sí? Bueno, saludos a todos, cariños, Bueno. Nos despedimos. Hasta la El próxima. viernes los saludamos, padre, para su cumpleaños. Bueno, ¿Tu si Dios cumpleaños? quiere la Virgen. Sí, El sí. viernes. No podemos Bueno. hacer festejo El día- este año, pero bueno. No, no voy a hacer ningún festejo, pero el 28 de agosto, el día de San Agustín. ¿Sí? San Agustín se definía a sí mismo, lo digo en latín, cor inquietus. Corazón inquieto. Claro. Entonces fíjense, la fe no aquieta, no adormece, no droga, no inmoviliza. La fe inquieta. ¿Sí? Eso es lo que me gusta de San Agustín. Eso es muy interesante. Bueno, que Dios y la Virgen nos bendigan a todos. Padre. Nos veremos. Chao. Nos Nos veremos si Dios quiere Cuídense. la semana que viene. Chao, Chao, saludos a padre. todos. Chao, padre. Chao, Lili. Chao, chao, María. Chao, Gladys. Chao, Bonahora. Nos vemos el jueves. Chao, Renata. Mandar saludos